El sol de Jerusalén ardía con el mismo fervor que el corazón de Saulo de Tarso. Era un hombre de profundas convicciones, un fariseo de fariseos, educado a los pies del ilustre Gamaliel. Su linaje era impecable, su conocimiento de la ley, vasto e indiscutible. Para Saulo, la vida no era una simple existencia, era una devoción apasionada a la tradición de sus padres. Pero en los callejones de la ciudad, un nuevo camino comenzaba a tomar forma, una secta de seguidores de un carpintero galileo que había sido crucificado. Para Saulo, esta era una herejía intolerable, una mancha en la pureza de la fe judía. Su celo no era el de un simple oponente, sino el de un cruzado. Vio en los seguidores de Jesús de Nazaret una amenaza existencial, un veneno que debía ser extirpado para preservar la integridad de la herencia de Israel. Sus acciones, que la historia registra con escalofriante precisión, eran la manifestación de una fe fanática. Estuvo presente en la lapidación de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, y su aprobación no era una simple formalidad, era un eco del fuego que ardía dentro de él. Su rostro, iluminado por la furia de la convicción, era un reflejo de su misión autoimpuesta: erradicar a cada seguidor de aquel a quien llamaban el Cristo. Las casas de Jerusalén ya no eran un refugio, se convirtieron en jaulas para los creyentes, quienes eran arrastrados a la prisión sin piedad. Los hombres y mujeres, en su mayoría gente sencilla, vivían con el constante temor de una redada de Saulo y sus hombres. El eco de su persecución no se limitó a las murallas de Jerusalén. El celo de Saulo, insaciable, lo llevó a solicitar cartas del sumo sacerdote para extender su purga a la ciudad de Damasco. No era un viaje al azar, era una misión de guerra. Estaba decidido a encontrar a cualquier hombre o mujer que perteneciera al camino y traerlos de regreso, encadenados, a Jerusalén. A medida que el grupo avanzaba por el polvoriento camino, Saulo, el perseguidor, estaba firmemente convencido de la justicia de su causa. No podía prever que su destino, y el de la historia, estaba a punto de cambiar para siempre. Se acercaba a la ciudad, con el sol del mediodía en lo alto, cuando un evento cósmico y personal se desencadenaría, uno que lo derribaría de su alto caballo y lo obligaría a confrontar la verdad que tanto se había esforzado por suprimir. La persecución no era solo una tarea para Saulo, era su identidad. Era lo que lo definía. Era el guardián de la fe, el celoso defensor de una tradición milenaria. No había en su corazón ni una pizca de duda o de remordimiento. La crueldad con la que actuaba no era vista por él como maldad, sino como una virtud, una prueba de su lealtad a Dios. Sin embargo, en la quietud de su alma, y en el frenesí de su celo, había una ceguera que iba más allá de lo físico. Saulo no podía ver que el celo sin amor es una espada vacía, y que la búsqueda de la verdad con un corazón endurecido solo conduce a la oscuridad. El camino a Damasco era para él la culminación de su misión. Para la historia, sería el punto de inflexión. El sol seguía brillando, pero una luz más intensa, más poderosa y sobrenatural, estaba a punto de irrumpir en su realidad, una luz que no solo lo cegaría, sino que lo haría ver por primera vez. El viaje de Saulo a Damasco era la culminación de su persecución. A diferencia de las persecuciones en Jerusalén, este era un acto de agresión, una extensión de su celo fanático más allá de las fronteras conocidas. La caravana avanzaba bajo el abrasador sol del mediodía. El aire era denso con el polvo del camino, y los caballos y los hombres se movían con un propósito implacable. En su mente, Saulo ya visualizaba a los herejes encadenados, a las congregaciones dispersas. No había espacio para la duda, solo para la misión. Fue en ese instante, cerca de la entrada a la ciudad, cuando el mundo de Saulo se detuvo. No fue un simple rayo, ni una tormenta inesperada. Fue una luz más brillante que el sol, que lo envolvió por completo. Esta no era una luz de este mundo. Era la manifestación de lo divino, la pura y resplandeciente presencia que había estado persiguiendo sin saberlo. Ciego por su intensidad, Saulo cayó al suelo, derribado no por la fuerza de un enemigo, sino por la abrumadora autoridad de la majestad divina. Sus compañeros, aterrorizados y aturdidos, se quedaron de pie, escuchando voces, pero sin poder ver a nadie. Para Saulo, sin embargo, el momento fue un encuentro cara a cara, una revelación personal. Una voz resonó desde el centro de la luz, una voz que no era de trueno, sino de pura y cristalina autoridad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las palabras no eran una pregunta de curiosidad, sino un llamado a la rendición. Lo que Saulo había creído que era una batalla contra herejes, era en realidad un conflicto directo con el propio Mesías.
El perseguidor, en su ceguera y su celo, había estado persiguiendo a Cristo mismo. La revelación no solo lo derribó físicamente, sino que destrozó cada cimiento sobre el que había construido su vida. Sus conocimientos, su estatus, su reputación, todo se desvaneció en el fuego de esa verdad. Atónito, el ahora ciego Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La respuesta resonó no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, la identidad del hombre crucificado, que había sido objeto de su desprecio, se reveló como la del Señor de la Gloria. La ironía era devastadora. El hombre que pensaba estar defendiendo a Dios, en realidad había estado atacando a su Hijo. Saulo, una vez lleno de celo y furia, ahora estaba indefenso y vulnerable, completamente a la merced de aquel a quien había intentado destruir. La ceguera física era el reflejo perfecto de su ceguera espiritual. Sus compañeros lo llevaron de la mano a Damasco. El orgulloso Saulo de Tarso, que había salido con la misión de encadenar a los creyentes, entró en la ciudad como un hombre ciego, guiado y humillado. Pasó 3 días en la casa de un hombre llamado Judas, sin comer ni beber. En la oscuridad de su ceguera, su espíritu se estaba transformando. Su mente revisaba cada acto, cada persecución. El celo que lo había impulsado ahora se transformaba en arrepentimiento. Y, en la quietud de esa oscuridad, la voz que lo había derribado ahora hablaba a su corazón, no con acusación, sino con el inicio de una nueva misión. La gracia de Cristo era tan abrumadora que no solo perdonaba, sino que también llamaba a su perseguidor a un propósito más grande. El mundo de Saulo se había desmoronado, y en su lugar, se estaba construyendo algo completamente nuevo. Después de 3 días de ceguera, ayuno y profunda reflexión en la casa de Judas en Damasco, un hombre piadoso llamado Ananías recibió una visión. Dios le ordenó que fuera a buscar a Saulo, el temible perseguidor, y le impusiera las manos. A pesar de su miedo y escepticismo, Ananías obedeció. Al entrar y encontrar al hombre que había sembrado tanto terror, le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento, algo milagroso ocurrió. Como si se cayeran escamas de sus ojos, Saulo recuperó la vista. Pero lo que recuperó fue mucho más que la capacidad de ver. Fue una nueva visión del mundo y de su propósito. Las escamas que cayeron no solo eran físicas, sino también espirituales, desprendiéndose de la ceguera de su orgullo y su celo vacío. Inmediatamente, fue bautizado, un acto que simbolizaba su muerte a su antigua vida y su resurrección a una nueva. La transformación fue tan radical que impactó a toda la comunidad de Damasco. El que había llegado para encarcelar a los creyentes, ahora se unía a ellos, predicando con una pasión que superaba incluso la de sus días como perseguidor. El asombro se apoderó de todos. ¿No es este el mismo que en Jerusalén asolaba a los que invocaban este nombre? Saulo no solo había cambiado de opinión, había cambiado de corazón. Su celo, antes destructivo, ahora se canalizaba en la construcción del mismo camino que había intentado erradicar. Argumentaba con una lógica impecable, utilizando su vasto conocimiento de las escrituras judías para probar que Jesús era verdaderamente el Mesías. A partir de ese momento, la vida de Saulo de Tarso, ahora conocido como Pablo, se convirtió en una odisea de fe. Su celo fariseo se transmutó en una devoción incansable. Soportó naufragios, azotes, prisiones y traiciones, todo por la causa de aquel a quien había perseguido. Se convirtió en el más grande evangelista, llevando el mensaje de Cristo a los gentiles, rompiendo barreras culturales y religiosas. Sus cartas, escritas a comunidades de creyentes por todo el Imperio Romano, se convirtieron en el fundamento de la teología cristiana y en una fuente de inspiración eterna. La historia de Pablo es un testimonio vivo del poder de la gracia. Nadie, por más alejado que esté, es inalcanzable para el amor de Dios. El hombre que respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de Jesús se convirtió en el apóstol de la gracia, cuya vida y muerte fueron un eco de su inquebrantable fe. Su historia nos recuerda que la conversión es más que un simple cambio de creencia. Es una transformación total del ser, una rendición que nos lleva del camino de la oscuridad a la luz más resplandeciente. La historia de Saulo no termina con su conversión, sino que comienza un nuevo capítulo que sigue resonando hasta el día de hoy, un poderoso recordatorio de que la redención es posible para todos.